Mi nombre es Miguel Ángel Pichardo y mi misión en la vida consiste en acomodar el alma al cuerpo. Deseo compartir contigo este camino de sanación espiritual a través del despertar del cuerpo para liberar el sufrimiento que nos aqueja. Acompáñame en este viaje a las memorias ancestrales de nuestra humanidad a la luz de la práctica contemporánea de la sanación somatoespiritual. Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con este proceso de nuestro entrenamiento. Nuestro próximo módulo tiene que ver con el tema de ablandar la coraza y vamos a entrar a una parte teórica y una parte técnica que es muy importante, ¿no? A nivel técnico estaremos viendo cómo se lleva a cabo este proceso de ablandamiento de la coraza. Ya estaremos hablando sobre la importancia de aprender a cocinar y de forma muy precisa es aprender a cocinar el cuerpo, y esto que queremos cocinar del cuerpo tiene que ver con este concepto de coraza, ablandar la coraza. Sin embargo, para poder entrar a esta comprensión del ablandamiento de la coraza y que esto no se confunda con una técnica de masaje, ¿verdad? Tenemos que entender a cabalidad qué es esta parte de la coraza y por qué desde la psicoterapia corporal, por qué desde la terapia somatoespiritual consideramos que es distinto el contacto con el cuerpo que se puede realizar en este contexto terapéutico a otras formas de ver, a otras formas de tocar el cuerpo, ¿no? Y vamos a ir entonces abordando, vamos a ir adentrándonos a este tema de la coraza poco a poco. Sin embargo, cabría caer en cuenta de que el tema de la coraza pues nos plantea toda una serie de situaciones que es importante ir exponiendo, ¿no? Y en esta exposición que en la cual vamos a adentrar, pues vamos a ir viendo, recordemos, todo este eje, toda esta línea de investigación que estamos llevando a cabo aquí, que tiene que ver con acomodar el alma al cuerpo y todas la serie, digámoslo así, de problemáticas, de aristas, de perspectivas, de aproximaciones, de técnicas que tienen que ver precisamente con este tema de acomodar el alma al cuerpo. Y empecemos con esta perspectiva. Actualmente existe toda una visión desde el ámbito de las ciencias, desde el ámbito de la psicología científica y desde las neurociencias que pues han planteado durante mucho tiempo esta separación, este divorcio entre el cuerpo y el cerebro, ¿verdad? Tratando un poquito como, si lo pudiéramos decir así, la materia del cerebro es una materia pensante y la materia del cuerpo, entendiendo todo aquello extracerebral, es una materia viviente, pero no pensante. Entonces, desde esta perspectiva, ¿verdad? Se plantearía desde una visión reduccionista, por ejemplo, de que pues el alma, la psique, los procesos mentales se reducirían únicamente a la actividad física, a la actividad fisiológica, en este caso a la sinapsis neuronal de nuestro cerebro. Esto es, más allá del cerebro no existe la mente, ¿no? Y por lo tanto, ¿verdad? Lo que queda del resto del cuerpo, esto es de la cabeza hacia abajo, pues va a ser materia viviente no pensante. Esta es, digámoslo así, en términos generales, una hipótesis que se plantea. Esto es, nadie desde un cabal juicio científico diría que nuestros intestinos piensan, que nuestro corazón piensa, que nuestro hígado piensa, que nuestros riñones piensan, que nuestras cadenas miofaciales piensan. Cuando hablamos de procesos mentales,
¿verdad? Hablaríamos de estos procesos corticales superiores, entonces estaríamos hablando de la neocorteza cerebral, que es ahí donde se encontraría la capacidad pensante en nuestro cuerpo y en nuestro organismo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, pues hay también aquí, hay un divorcio en esta relación cuerpo-cerebro, ¿no? Y entonces, aquí quizás sea importante, pues, entender uno de los primeros planteamientos que realizamos para el abordaje de la coraza, es sobre la continuidad del cerebro y el cuerpo. O sea, lo primero que habría, digámoslo así, que negar, lo que habríamos de alguna forma que refutar, es que este supuesto problema, esta supuesta separación entre un cerebro pensante y un cerebro sintiente es completamente ajena a la experiencia y la realidad de la persona. Esto es, existe en nuestro vocabulario una serie de referencias a esta capacidad, podríamos llamarlo así, pensante, intelectiva, ¿no? A esta capacidad inteligente que, por ejemplo, puede tener nuestro corazón o que pueden tener nuestros intestinos. No digamos ya en otras perspectivas, en otras latitudes y en otras culturas, donde efectivamente, desde una perspectiva del cuerpo animista, el cuerpo tiene diferentes inteligencias. Esto es, la forma de pensar del cerebro no es la única forma de pensar. Esto es, el que el cerebro piense no excluye que otras partes de nuestro cuerpo también tengan otras formas de pensar, que exista otra lógica orgánica, otro pensamiento orgánico, por ejemplo, en diferentes órganos torácicos u órganos abdominales o hasta podríamos afirmarlo en órganos pélvicos. Entonces, esto nos plantea un tema que me parece muy interesante, que podríamos denominar como las inteligencias múltiples de nuestro cerebro. Dentro de estas inteligencias múltiples, quizás solamente hemos reconocido, hemos visibilizado, hemos estudiado la inteligencia del cerebro y hemos excluido, hemos negado esas otras inteligencias que habitan en el interior de nuestro cuerpo y de forma muy fundamental en diferentes órganos, ¿no? Entonces, este primer planteamiento que vamos a ir haciendo es, no hay un problema entre el cerebro y el cuerpo. El cerebro y el cuerpo forman parte de una continuidad, ¿no? Como se dice actualmente, por ejemplo, pues algunos autores en el ámbito de la neurociencia del cuerpo, pues plantean de que el cerebro piensa con el cuerpo y también podemos decir que el cuerpo siente con el cerebro, ¿no? Ya en otro momento he hablado sobre eh, este, podríamos llamarlo así, muñeco de paja que se crea la neurociencia, donde pues pareciera que es el paradigma de Robocop, ¿no? Recordemos a esta película donde este policía que es herido, ¿verdad? Lo desviven y entonces pues logran extraer su cerebro y su médula espinal y lo trasplantan a un receptáculo cibernético y de alguna forma se ensabla precisamente el cerebro con este receptáculo cibernético a través de una serie de reguladores computacionales, algorítmicos y matemáticos que permite regular los estados emocionales del cuerpo, precisamente porque esta estructura cibernética no permite sentir, ¿no? Entonces hay que inducir, en esta película se plantea que tienen que inducir cierto tipo de emociones porque no puede tener este diálogo con el medio ambiente porque falta precisamente esta experiencia sintiente.
Muchas veces cuando entramos a este ámbito de las neurociencias pareciera que estamos hablando de este paradigma de Robocop. Esto es una materia pensante que tiene que ver con el sistema nervioso central y una materia viviente, pero no pensante, que vendría siendo este receptáculo de nuestro cerebro, ¿no? Sigue habiendo precisamente, digamos, este dualismo, ¿no? Entonces, lo que habrá que decir en esta parte es de que el cerebro, viéndolo, digámoslo así, de esta forma separada, no puede pensar sin el cuerpo. O viéndolo al revés, digamos, en un cuerpo descerebrado, ¿no? El cuerpo no puede sentir sin el cerebro. Entonces, estamos hablando ahí de un continuo. ¿Cuál es, digamos, aquí el problema? Y es precisamente en esta creencia de la separación, la posibilidad que obviamente tiene nuestro intelecto racional, en nuestro cerebro, esta capacidad de poder abstraer y en esa abstracción de alguna forma niega la existencia de esos otros elementos. Al separar, al abstraer el cerebro, la médula espinal de todo el cuerpo, entonces nos da esta apariencia de una posible autonomía del cerebro y de la médula espinal con respecto no solamente al cuerpo, sino con respecto al ambiente. Hay, podríamos decirlo así, una especie de metafísica del sistema nervioso, y lo digo en términos peyorativos, el concepto de metafísica, porque de alguna u otra forma, pues niega esta continuidad. Continuidad que nos encontramos en nuestro cuerpo. O sea, en la vida real, en la vida práctica, yo no puedo abstraer mi cerebro y mi médula espinal de todo mi cuerpo. Esto es, la forma en cómo yo experimento la realidad, lo hago con todo mi cuerpo. Obviamente, en este proceso de experimentar la realidad, sí hay un sistema de jerarquías, pero no son jerarquías que se contraponen, no son jerarquías que llegan a negar una a la otra, sino que son procesos de integración de información a partir de diferentes centros que no solamente se encuentran dentro de nuestro cerebro, sino que se encuentran también a lo largo de todo nuestro cuerpo. Entonces, aquí nuestro cerebro, cuerpo, ¿verdad? Y podemos hablarlo así, de que todo nuestro cuerpo es cerebral, ¿no? Y nuestro cerebro es corporal. Y entonces, por eso ponemos ahí esa rayita para dar a entender esta unidad, ¿verdad? Cerebro-cuerpo. Viene otro elemento importante que es lo que decimos, que nuestro cerebro y nuestro cuerpo son mentales. Y esta es una parte muy importante porque la mente, desde nuestra perspectiva, no se reduce a la masa encefálica ni a las sinapsis nerviosas. Esto es, la mente tiene otro tipo de cualidad de existencia, tiene otro tipo de ontología, hay otro nivel de metafísica que es distinto a la experiencia material de la cual se encuentra conformada y configurada nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Y aún más podríamos decir que la materia, esta materia viviente, sintiente o sentipensante de nuestro cerebro-cuerpo, es producto de nuestra mente, de una mente que nos precede y que es una mente que podríamos llamarlo así o denominarla así, como es una mente cósmica, este entramado, que ya después hablaremos un poquito de esto, esta red que se encuentra posibilitando la realidad y de la cual nuestro cuerpo cerebro es un nódulo dentro de esta red cósmica que le llamamos realidad, ¿no? Entonces, aquí es importante entender que la mente tiene un cuerpo, la mente tiene un cerebro. La mente no se encuentra dentro de nuestro cerebro. La mente no es igual a la actividad sináptica.
La mente, podemos decirlo así, es un campo. Dentro de ese campo de lo mental se encuentra precisamente la materia. En todo caso, y es lo que vamos a ir viendo ahorita, nuestro cerebro-cuerpo es una especie de antena. En este sentido, nuestro cerebro-cuerpo sintoniza con el alma, con la psique, ¿verdad? Y en esa sintonización es como nuestro cerebro, nuestro cuerpo, puede llevar a cabo una serie de reducciones, o para decirlo de otra forma, una serie de bloqueos que van a generar interferencias en esa transmisión de la mente, ¿no? Entonces, aquí vamos a retomar otra metáfora, y la metáfora solamente sirve para tener una visión didáctica, pero que nos puede ayudar a entender muy bien cómo estamos trabajando toda esta parte de acomodar el alma al cuerpo. Y es que el alma es al cuerpo lo que la música o el sonido es a una guitarra, ¿no? Esta parte a mí me parece fundamental, porque esto nos permite entender, ¿verdad?, cómo la guitarra, al ser tocada, pues emite una serie de frecuencias, de sonidos que dan lugar a estas armonías que llamamos música. Sin embargo, si la guitarra está descompuesta, si la guitarra está muy tensa, las cuerdas de la guitarra están tensas o están muy flojas, pues va a ser muy difícil que emita esta serie de frecuencias y estos sonidos tan armónicos que todos y todas conocemos, ¿no? Entonces hay una relación muy importante entre el sonido que se emite en la guitarra y la composición estructural y material de la guitarra, ¿no? Podríamos decir, podemos ir un poco más allá, porque la guitarra, de lo que se encuentra compuesta la guitarra, también se encuentra compuesta de estas frecuencias, de estas ondas, que, como se plantea, pues colapsan en esta realidad material. Y aquí entramos, como podemos llamarlo así, como con esta realidad de frecuencias, esta realidad energética que va a presuponer, ¿verdad?, la existencia material, y cómo a su vez la materia tiene la posibilidad de emitir este tipo de frecuencias, ¿no? Entonces, esta visión nos puede ayudar mucho, precisamente para poder también entender, ¿verdad?, cómo los bloqueos en el cuerpo, por ejemplo, en este caso, hablando de la guitarra o hablando de una radio, pues puede alterar precisamente la sintonización. O en el caso de la guitarra, puede alterarse el sonido. Y aquí entra todo este tema que vamos a ir abordando en nuestro módulo, que es el concepto de coraza, que es este conjunto de bloqueos segmentarios, ¿verdad? Vamos a ir hablando, como lo proponía precisamente Wilhelm Reich, vamos a ir hablando de estos 7 segmentos corporales, pero que vamos a ver que son bloqueos, ¿verdad?, en este proceso de sintonización del cerebro-cuerpo con respecto al alma, ¿no? Entonces, la visión clásica que tenemos de esta disposición, dice Wilhelm Reich en su texto de análisis del carácter, es una disposición segmentaria de la coraza. Y esto es importante porque Wilhelm Reich pues va a proponer una visión, quizás podríamos llamarlo así, genética, con respecto a esta disposición segmentaria. ¿Qué significa genética? Que cada uno de estos segmentos de alguna forma va a corresponder a un proceso de desarrollo, en este caso un proceso de desarrollo libidinal, esto es de maduración, y en esa etapa de maduración de este segmento del cuerpo
pues va a haber una serie de bloqueos en las relaciones materno-paterno-filiales que van a generar pues lo que actualmente conocemos como alteraciones en el vínculo, en alteraciones en los estilos de apego. Entonces se va a reconocer esos 7 segmentos, que es el segmento ocular, el segmento oral, el segmento cervical, el segmento torácico, el segmento diafragmático, el segmento abdominal y el segmento pélvico. El día de hoy no nos vamos no vamos a abundar tanto en estos 7 segmentos, eso ya lo iremos haciendo después. Lo que me interesa es entender la globalidad de este planteamiento, cómo este conjunto de segmentos, ¿verdad? Llevan a cabo esta interferencia, podríamos llamarlo así, de frecuencias, ya sea que lo veamos desde la perspectiva de la radio o desde la perspectiva de una guitarra, ¿verdad? Cómo estos bloqueos, por un lado, pueden impedir o dificultar la sintonización con ciertas frecuencias, o en el otro lado, cómo los bloqueos en estas cuerdas de la guitarra pueden alterar el sonido que se emite precisamente de este instrumento. Nuestro cuerpo, podríamos llamarlo así, es un instrumento musical. Es un instrumento que a través de la música sintoniza con esas frecuencias. Entonces, esta parte es muy importante porque para la perspectiva que tenemos, que no es solamente la salud del cuerpo y la salud de la mente, sino también la salud del alma y en todo caso el proceso de autorrealización, el trabajar con estos bloqueos en el cuerpo es fundamental, ¿no? Entonces, a partir de de este conjunto de bloqueos que se van dando en este espacio que denominamos como la familia o las familias, en esta pluralidad de configuraciones contemporáneas de la familia, pues en esas relaciones, en esos vínculos, en ese espacio proximal de los cuerpos, donde interviene obviamente también el campo energético, pues se van llevando a cabo este conjunto de bloqueos. Wilhelm Reich plantea fundamentalmente, digámoslo así, el núcleo de estos bloqueos es un conflicto entre las necesidades internas del organismo y las demandas externas del medio ambiente. De alguna forma, Reich va a plantear, digámoslo así, el concepto de represión que se va a encontrar detrás de todos estos bloqueos segmentarios. ¿Qué supone el concepto de represión? Que existe un elemento externo, ¿verdad? Que inhibe nuestra capacidad de satisfacer las pulsiones internas de nuestro organismo. Recordemos un poquito esto, nuestro cuerpo tiene un conjunto de pulsiones, vamos a llamarlo así, estas pulsiones son sociales, o sea, estas pulsiones no solamente se encuentran en el interior de nuestro cuerpo, sino estas pulsiones quieren salir, ¿no? Entonces hay pulsiones oculares que quieren ver, que quieren observar. En estas pulsiones oculares, pues también hay una activación, digámoslo así, de los nervios, de toda la estructura anatómica y fisiológica del segmento cráneo ocular, ¿no? Por ejemplo, si hay algo que nos molestó mucho o lo experimentamos como amenazante visualmente, pues vamos a tender a llevar a cabo una serie de gestos para poder reducir esto, ¿no? El ejemplo más clásico es cuando estás viendo una película de terror y entonces cuando aparece la escena más terrorífica, pues lo que haces es tapártelos, ¿no? O lo que haces es cerrar los ojos. Este gesto nos habla precisamente de este conflicto entre la necesidad, el impulso, vamos a llamarlo así, de querer ver, pero a su vez este conflicto con
la prohibición o la amenaza de poder observar este elemento que me genera tanto terror, ¿no? Eso va a suceder precisamente con cada uno de los segmentos. Sin embargo, esto que sucede en cada segmento no se va a dar al mismo tiempo. Esto es, la maduración de cada segmento va también a corresponder con el proceso madurativo ontogenético del niño y de la niña a lo largo de su infancia. En algunas de estas etapas de maduración, es donde se van a encontrar, digámoslo así, con estas experiencias amenazantes o estas experiencias traumáticas que pueden llevar a cabo el bloqueo de estos segmentos. ¿Por qué es tan importante entender el bloqueo de los segmentos? Porque de estos segmentos también se van a definir la forma en cómo nos relacionamos con el mundo, en cómo nos relacionamos con nuestra propia, con la imagen que los otros han regresado de mí, la forma en cómo yo me pueda vincular desde un estado de seguridad o desde un estado de inseguridad. Esto es, los bloqueos segmentarios también van a influir y en muchos casos a determinar el estado que guarda nuestro sistema nervioso, especialmente si estamos constantemente en un estado de alerta, de lucha, huida o de colapso. Pero también estos bloqueos segmentarios van a tener un problema energético. Cada uno de esos segmentos va a suponer que la energía que se encuentra ahí en el impulso, pues no va a ser liberada, sino que va a ser guardada, va a ser bloqueada. Entonces, cuando hablamos de bloqueo, también estamos hablando no solamente de la función del órgano o del segmento, sino también de la cualidad o de la cantidad energética que no ha podido expresarse, que no ha podido liberarse y que queda ahí guardada. Es lo que Wilhelm Reich llamó en su momento como energía estática o éxtasis, ¿no? Contrario a éxtasis, que tiene que ver con algo que va hacia afuera, lo extático. Contrario a lo estático, que es algo que queda de alguna forma inerte, ¿no? Eso es un bloqueo energético. La energía que está ahí para ser invertida en el mundo, en los objetos del mundo, ¿verdad? Es inhibida, es bloqueada. Y esto va a generar un grave problema a nivel de la coraza, porque es precisamente la coraza va a estar conformada, estructurada internamente por esa energía que en un momento determinado quiso salir de nuestro organismo, pero que a partir de un conjunto de tensiones biofísicas de la musculatura y de la fascia, ese impulso choca con esa tensión y se regresa hacia el cuerpo, alterando, distorsionando la cualidad y la cantidad de esa energía. La coraza, entonces, es un conjunto de tensiones crónicas, o sea, no es el hombro que te duele porque te dormiste mal, no es la espalda baja que te duele porque te sentaste mal, no es la rodilla que te está doliendo porque pisas o caminas o corres mal, sino que es una tensión crónica, ¿verdad? Que tiene un origen emocional. Esto es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de estos bloqueos en la infancia, este conflicto entre las necesidades internas y las demandas internas, donde los impulsos son regresados hacia el propio cuerpo, pues se experimenta fundamentalmente pues una experiencia de enojo, una experiencia de miedo, una experiencia de frustración o una experiencia de tristeza. Estas emociones, como ya lo decíamos anteriormente, se experimentan en todo el organismo. Tenemos que empezar a descerebrar la emoción. Tenemos que empezar a entender que la emoción no se encuentra solamente en el cerebro, sino tenemos que empezar a entender que la emoción implica a todo nuestro cuerpo y de forma muy particular ciertos segmentos de nuestro cuerpo
dependiendo del estado emocional que estamos experimentando. Esto es, la tristeza no se va a experimentar en el cuerpo igual que se experimenta el enojo. El enojo no se va a experimentar en nuestro cuerpo como se expresa el miedo, ¿no? Entonces, cada una de estas emociones, que eso significa emoción, movimiento hacia afuera, en una moción de órgano, ¿verdad? Que también emite una frecuencia. Esta emoción, pues, de alguna forma va a estar alterando la forma de nuestro cuerpo, la función de nuestro cuerpo, incluyendo nuestro sistema nervioso central, incluyendo los procesos corticales superiores, incluyendo la zona media de nuestro cerebro, donde se lleva a cabo, digámoslo así, toda esta integración, todos estos circuitos de la experiencia emocional, ya sea el circuito del placer, el área cingulada, el septum, o lo que podríamos denominar el circuito del miedo, el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal. En cualquiera de estos casos, las emociones pues van a tener diferentes configuraciones de organización en nuestro organismo, ¿no? Entonces, este origen emocional es muy importante porque esta tensión crónica que vamos a estar observando en nuestro cuerpo, aparte de tener un origen emocional, lo recuerdes o no. O sea, aparte que hay un tema muy interesante, porque no es que tú experimentes la emoción e inmediatamente se conforme la coraza. No estamos hablando de una sola ocasión, sino estamos hablando de situaciones repetitivas que van configurando estos bloqueos a nivel segmentario que van a conformar nuestra coraza, ¿no? Y estas tensiones crónicas en la actualidad son defensas contra aquellas experiencias amenazantes de la infancia que bien, alguien puede decir, pues ya quedaron en el pasado. Sí, el problema es que la experiencia no quedó allá afuera en el pasado, ¿no? O sea, esta experiencia infantil no quedó en 1970, 80 o 90 o 2000 en mi casa en esa época. O sea, no se trata de una experiencia temporal y local, sino se trata de una experiencia del cuerpo. Eso es lo que a veces no tomamos en cuenta cuando decimos, no, pues ya déjalo atrás. Ya pasó, sí, ya pasó, digámoslo así, en la realidad externa, pero en tu realidad interna no ha pasado. En tu realidad interna se ancló, en tu realidad interna se hizo sistema nervioso, se hizo memoria, generó estructuras, generó redes de acción neuronal, generó respuestas, generó patrones, y tú eres producto de esos patrones. Y esas funciones defensivas son actuales, aunque en nuestra representación haya sido en el pasado. En nuestra representación eso ya quedó atrás. Pero en la práctica es la actualidad de tu respuesta acorazada frente a situaciones análogas o similares a esas experiencias amenazantes. Porque puede ser amenazante la nutrición, puede ser amenazante el contacto, puede ser amenazante pues toda una serie de condiciones sociales o ambientales, pues ante las cuales nos podemos sentir nuevamente inhibidos o inhibidas, ¿no? Entonces, pues desde esta perspectiva, ¿verdad? La función defensiva es actual. La función defensiva se sigue experimentando en tiempo real. Y esta función defensiva va a determinar también una actitud. Por eso Wilhelm Reich va a hablar de la coraza caracteromuscular. Esto es, esta coraza muscular, este conjunto de tensiones crónicas van a generar una alteración en la forma y la función del cuerpo. Sin embargo, esta forma y función del cuerpo no se limita a una cuestión meramente fisiológica, sino que también nos habla de una cierta actitud. Esto es,
de una postura frente al mundo. Entonces, la postura corporal es una postura existencial. La forma en cómo yo me paro en este mundo es la forma en cómo yo me paro existencialmente frente a este mundo. Entonces, esta parte es muy importante desde el punto de vista de la psicoterapia corporal y desde el punto de vista de la terapia somatoespiritual. Porque si solamente nos concentramos en la parte neuronal o creemos que todos los procesos psíquicos únicamente son cerebrales, estamos quitando 3/4 partes, si dividimos el cuerpo en etapas, en partes iguales, pues estamos quitando prácticamente 7 cabezas de nuestro cuerpo, ¿no? Estamos quitando toda esta red complicada de información que está en este flujo continuo en todo nuestro organismo, sin diferenciar cerebro-cuerpo, sino en esta conexión cuerpo-cerebro, en esta conexión cuerpo-mente, o en esta conexión cuerpo-alma, pues estamos experimentando estos procesos que van a determinar una actitud frente a la vida, van a determinar una determinada postura frente al mundo. Por eso, desde esta perspectiva, el trabajo de ablandamiento de la coraza, pues va a ser muy importante. Y es precisamente lo que vamos a ir tratando dentro de esta perspectiva del ablandamiento de la coraza. Cómo va a través de la manipulación manual, esto es a partir del contacto de las manos del terapeuta con el cuerpo, mente, espíritu del paciente, podemos ir sintiendo, ir experimentando la tensión crónica en cada una de estas corazas y cómo podemos ir llevando a cabo a través de un conjunto de procedimientos la recuperación de las memorias que se encuentran ahí en ese segmento y cómo se puede ir liberando estos impulsos, esta energía libidinal, esta energía vital que se encuentra bloqueada, que se encuentra estaciada en cada una de estas partes de nuestro cuerpo, precisamente para poder acomodar el alma al cuerpo. Es una parte fundamental de lo que venimos trabajando desde esta perspectiva del Tao Touch, desde la perspectiva de la terapia somatoespiritual, desde esta perspectiva del Somahara, desde esta perspectiva de la liberación somática del trauma, el que el concepto de coraza es fundamental para la perspectiva del alma. Yo creo que una de las grandes aportaciones que nos brindó Wilhelm Reich a esta nueva epistemología del alma y del cuerpo, a esta ontología y a esta metafísica del alma, es precisamente la importancia del trabajo con los segmentos que configuran la coraza, precisamente para que el alma se pueda acomodar al cuerpo. Como ya mencioné, después estaremos hablando mucho de esta perspectiva de cómo se acomoda el alma al cuerpo, pero esto que comenté ahorita nos puede ayudar mucho precisamente para esta introducción que vamos a ir realizando a este módulo de ablandamiento de la coraza a través de la manipulación. Muy bien, pues hasta aquí nos detenemos. Les recuerdo los textos que vamos a ir leyendo. Ya enviamos ahí los textos de nuestro entrenamiento, o sea, los PDFs propios, y aparte también los textos que ustedes pueden ir revisando, especialmente el texto de análisis del carácter de Wilhelm Reich y el texto de la función del orgasmo también de Wilhelm Reich. Ahí hay alrededor de 4 capítulos, 2 en cada uno, donde se aborda de una forma muy clara el concepto de coraza y la disposición u organización segmentaria de la coraza. Muy bien, pues nos vemos pronto. Saludos y gracias.